Soy informativo, estamos en el distrito de Miraflores. Vamos a conversar con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, a propósito de un hecho que preocupa. El día 22 de diciembre del 2024, hace algunas semanas atrás, hubo elecciones para elegir al nuevo decano nacional y decanos departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú. Parece ser que han habido ahí algunos problemas, turbios, presuntos fraudes, etcétera, etcétera. El asunto es que hay impugnaciones que han motivado incluso que en las evaluaciones, debo entender, finalmente el Tribunal Electoral del Colegio determine un nuevo proceso de elecciones para abril, si no me equivoco, para el día 13 de abril. Vamos a conversar con Carlos Herrera Descalzi para que nos explique qué ocurrió en el Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar. Cuéntenos, ingeniero, ¿qué pasó el día 22 de diciembre del 2024, hace algunas semanas? Claro, ocurrió que por primera vez se dieron elecciones de tipo electrónico, voto electrónico no presencial. ¿Eso es bueno? Lo cual no? Pensábamos que era bueno, que era un avance, pero en realidad no habían sido bien preparadas. Un primer gran error fue no adecuar los estatutos y los reglamentos al proceso. Entonces, y esa es una de las razones de las impugnaciones y de la decisión de anular las elecciones por parte del Tribunal Electoral Nacional. Pero el gran ambiente real de este tema es que en el Colegio de Ingenieros hemos vivido unas elecciones tipo Venezuela y tipo Maduro. ¿Tipo Venezuela? ¿Estamos hablando acaso de fraude? No quiero decir fraude directamente, pero cosas que son inaceptables. Por ejemplo, yo no puedo tener en una lid entre varios candidatos que uno de los candidatos, que es el tesorero en ejercicio, no deje de lado su cargo para candidatear. Entonces, haga toda su candidatura usando la página web del colegio como si fuera su propaganda electoral, viajando permanentemente a provincias con dinero del colegio, además cobrando viáticos, ¿no? Usando las instalaciones del colegio, usando el personal del colegio y usando una cosa fundamental, la base de datos del colegio. Porque para poder ser candidato se requiere tener personas que lo apoyen a uno. Entonces, buscarlos es bien difícil. El que tiene la base de datos tiene las facilidades para eso. He escuchado a algunos candidatos decir que al contar el Consejo Nacional con la base de datos, también podía anular los votos de los partidarios sabiendo para quién iban a votar. Entonces, ¿todas son especulaciones y sospechas? Sí, todo eso hasta ahí es especulación. En las elecciones, el plazo de reclamo son 24 horas. Todo reclamo que no se presenta que no se presenta antes de 24 horas se entiende por consentido. Por eso es que en las elecciones no se ha anulado el proceso total. Se ha validado todo aquello que no ha tenido reclamo. ¿Pero hubo impugnaciones dentro de las 24 horas? Hubo dos impugnaciones hubo dos para el Consejo Nacional dentro de las 24 horas y varias para algunos consejos departamentales también dentro del plazo establecido. Mencionaban a Lima y a Lambayeque, si no me equivoco. Sí, Lima y Lambayeque están entre los consejos impugnados. Pero en el caso nacional, de las dos impugnaciones, una fue rechazada porque la persona que impugnó no era el representante de la lista. Entonces se aceptaba, sí, quedó solamente una. Entonces esa una sostenía varios temas, pero para mí el tema medular, el tema fundamental es que había un padrón de electores que se cerró con un determinado número de electores a una fecha. Y a la hora de hacer las elecciones hubo un padrón que tenía casi 10.000 electores más que el primero. Entonces, ¿de dónde salieron los 10.000 si se había cerrado en algún momento? Y cuando uno tiene 10.000 electores de más y la diferencia entre las dos listas son 165 votos, entonces el tema es cuestionable. ¿Estamos hablando de electores fantasmas? Mire, le voy a contar un tema que es a este nivel especulación, que yo pienso que la Fiscalía debería investigar.
y de oficio, y que me lo han contado varios. ¿En qué consistió? Y me dijeron, ¿por qué no se realizaron las elecciones en la fecha que correspondía? La fecha que correspondía era la tercera semana de noviembre. Y como las elecciones no estuvieron listas por la falta, no de la OMPE, sino del Colegio de Ingenieros, es entonces que se tuvo que dar un plazo adicional para que el Colegio de Ingenieros cumpliera con eso. Hasta el 22. Hasta el 22. Entonces, lo que he escuchado, yo no soy candidato, he sido simplemente un elector en estas elecciones, ¿no? Entonces he mirado. Ha sido 3 veces decano nacional. Yo he sido 3 veces decano nacional, pero en estas elecciones no he participado en ninguna forma, ¿no? Ni siquiera he firmado adhesión a ninguna lista. Bueno, cuénteme. Entonces, para poder tener la libertad. Entonces, lo que yo recibí como información es que el colegio no podía cumplir con el porcentaje de firmas que tenía, con el porcentaje de datos válidos que tenía que tener la OMPE. Porque si se hace una elección electrónica, la OMPE tiene que tener una vía de dirigirse hacia los electores y estar segura de que la persona a la que se está dirigiendo es el elector. Y eso era el correo electrónico. Cuando yo fui decano, el porcentaje que teníamos de correos electrónicos era bajo. Era por ahí un 50%. Entonces creo que era 90% lo que pedía la OMPE. Llevar a esa cifra era bien difícil. Bueno, lo que yo escuché, y le digo, por favor tómese si es solamente especulación, pero creo que vale la pena verificarla, es que entonces crearon correos fantasmas para cumplir con el porcentaje. Y si eso lo hicieron, entonces aparecieron electores fantasmas. Y esos electores podían haber votado. ¿Quién gobernaba esto? Las autoridades que conducían el colegio, que eran las que contrataron el servicio y eran las que tenían el padrón, la ventaja que no tenían los otros candidatos. Entonces, vencidos ya los plazos para presentar reclamos, etcétera, hay una candidata a un capítulo que persiguió el tema y le escribió ella directamente a la cabeza de la OMPE y le pidió que por transparencia le enviasen los padrones de las personas que habían votado en el caso del capítulo, y se los enviaron. Entonces ella tomó una de las hojas y revisó, y encontró 4 nombres que no eran ingenieros y que tenían un número de ingeniero. Entonces fue a revisar ese número de ingeniero y vio que ese número de ingeniero pertenecía a otras personas. A eso se sumaba. ¿De otras nacionalidades? No, peruanas, pero ¿qué pasó ahí exactamente? No lo sé, ¿ya? Sí he recibido llamadas de personas, o hay personas que me han comentado, ingenieros, que cuando fueron a votar ya alguien había votado por ellos. Entonces, ¿qué pasó exactamente? No lo sé. Eso requiere, pues, una auditoría. Entonces, en el Tribunal Electoral Nacional deberían, en lo posible, ser todos exdecanos nacionales, gente de otro nivel. Correcto, pero sobre lo que nos está contando, ya el Tribunal Electoral decidió unas próximas elecciones, me imagino que por todos estos temas. Claro, o sea, el tribunal tiene que haber contemplado 2 cosas, ¿no? Una, lo que está formal. Como me decía un abogado, lo que no está en el expediente no existe. Entonces, y esos argumentos eran suficientes, porque no se puede llamar a una elección con un padrón y luego a la hora de los votos el padrón, con un padrón cerrado a una fecha, y luego a la hora de votar hay de casi 10.000 personas más, ¿no? Entonces, Suficiente argumento. es un argumento suficiente. A eso hay toda una serie de argumentos que también son contundentes. Claro, hay otros temas también que faltan investigar, como lo que acaba de dar a conocer usted. Claro, pero creo que estos temas son los que han generado la preocupación y deben haber pesado al momento de decir, miren, mejor, porque no solamente se está pidiendo nuevas elecciones, se está diciendo voto presencial, es decir, como antes, claro, donde uno firma hay un padrón, uno lo firma cuando vota
y hay personeros y hay miembros de mesa que miran. Y que sería lo más lógico frente a lo que ocurrió el día 22. Sí, me parece que sí, y sobre todo por algunos temas, ¿no? Cuando uno siente que la elección es ilegítima, cuando tiene un candidato ilegítimo, no puede representar al colegio. Y el colegio es una entidad básicamente deontológica. Bueno, alguien diría, no sigamos dando la vuelta sobre el tema porque ya si el Tribunal Electoral ha convocado a nuevas elecciones es porque actualmente todavía no las hay. Claro. Entonces, ¿qué sucedió? El tribunal tiene además una facultad especial. La facultad especial es de interpretar el reglamento. ¿Qué significa interpretar el reglamento? Que si hay algún vacío en el reglamento que no cubra una situación especial, el tribunal tiene la facultad de actuar. Entonces, normalmente, como le digo, las elecciones son en el tercer domingo de noviembre. Queda un espacio de tiempo suficiente para arreglar el tema de reclamos, todos, y ya los nuevos directivos están juramentando fines de diciembre o comienzos de enero, ¿no? No se podía con un 22 de diciembre, casi a fines de año, y con todos estos reclamos y con estas circunstancias. Entonces, el colegio queda acéfalo, porque los poderes de la junta que se fue ya terminaron. Ellos ya no tienen nada que hacer en el colegio. El Colegio de Ingenieros del Perú está sin decano y en las departamentales tampoco. En las departamentales sí, porque si bien lo lógico sería anular todo el proceso, ¿no? Lo técnico, digamos, desde el punto de vista legal, solamente se trata aquello que fue impugnado, no lo que no fue impugnado. Entonces, si en un consejo departamental... En el caso de Lambayeque y en Lima hubo impugnaciones, me decía. En Lambayeque y Lima sí hay impugnaciones, entonces los decanos tienen que esperar que se cierren las impugnaciones, o las personas tienen que esperar que se cierren las impugnaciones y no pueden administrarlo. No se han cerrado todavía. No se han cerrado, que yo sepa. ¿Cómo el señor Chávarri entonces, digamos, ocupa las oficinas del decano electo cuando todavía no lo es? Creo que no debería serlo. Creo que no debería serlo, y creo que en los consejos departamentales donde no hubo, donde tienen la misma situación que el Consejo Nacional, también se ha debido poner alguien transitorio. En todo caso, yo diría, y el Tribunal el Tribunal Electoral tendría que apurarse, ¿no? Respecto de las departamentales. Ya está bien, convocó a elecciones para el 13 en la nacional, pero que solucione de una vez el asunto de las departamentales. Debería resolver de una vez el tema de las departamentales para aquellas en las que haya necesidad de volver a hacer elecciones, estas se realicen en la misma fecha para no estar con distintas fechas de elecciones que además cuestan. Yo le entiendo al señor Chávarri, porque conversábamos ayer con él, en el sentido de que soy electo y no puedo ejercer mi labor porque hay una impugnación de por medio. Sí, es verdad. No, yo personalmente creo que él sí ha ganado. Personalmente yo creo que él ha ganado, que él ha ganado legalmente. Yo no creo que cualquier intento hipotético o presunto de fraude que hubiera sido realizado por él o para favorecerlo a él, eso se ha dirigido al tema del Consejo Nacional, si es que ha habido. Pero si existe la impugnación y el tema no está resuelto, no puede asumir, pues. Ese es el hecho, ni ocupar la oficina. Correcto. Para terminar, entonces el 13 de abril son las elecciones en el Nacional. Sí, son las nuevas elecciones en el Nacional. Le quiero decir que hoy hay, digamos, una autoridad legal que es el doctor Jorge Alba Hurtado, exdecano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, que aceptó el encargo que le dio el Tribunal Electoral Nacional. Pero a él se le ha encargado la administración del Consejo Nacional. En tanto esté acéfalo, pero se encuentra con que una de las listas, la que viene de las autoridades anteriores, ha seguido manejando el Colegio de Ingenieros, y una cosa muy grave, ha seguido manejando los fondos del Colegio de Ingenieros, los recursos del Colegio de Ingenieros. Han cerrado el local está cerrado, y ellos están administrando y se han autoproclamado. Han tomado juramento el día domingo y han ido algunos congresistas de una lista afín, ¿no? ¿Está hablando usted del Nacional? Estoy hablando del Nacional, que este domingo, sabiendo que había una resolución
publicada del Tribunal Electoral Nacional, convocando elecciones y todo, han juramentado. Y ¿Con congresistas decía usted? ¿Congresistas de qué tienda política? Congresistas, pues los que pude identificar en la foto vienen de lo que llaman el lapicito, ¿no? Perú Libre. Perú Libre, sí. Los que he podido identificar, no sé cuáles serán los demás. Ha habido un despliegue de policía y está generando pues molestia e insatisfacción, pero al mismo tiempo está generando un cisma en el Colegio de Ingenieros y un problema grande en el Colegio de Ingenieros. Bueno, el problema de los colegios profesionales a nivel nacional y particularmente en Lima han sido notorios en varias entidades, pero por ejemplo, el Colegio de Enfermeros, en el Colegio Médico en algún momento, y por ahí en el de Contadores, etcétera, pero no se hablaba nunca de eso en el Colegio de Ingenieros, pero la situación ahora ha cambiado. Nosotros tuvimos un caso en el Colegio de Ingenieros, pasó en el año 2012. Un decano ilegalmente extendió su mandato para estar presente en los 50 años del colegio. Y entonces hubo oposición y expulsó a 120 ingenieros, lo cual fue un caso gravísimo. Entonces lo forzamos a elecciones y lo sustituimos y hubo una nueva directiva. 13 años después se repite un poco la historia. Se repite una historia que pensamos que nunca más se repetiría. Estaremos pendientes de lo que suceda y estaremos en contacto con usted, ingeniero. Yo estaré a la orden y también ojalá esta situación se arregle bien, ¿no? Muy bien, ha sido muy hermano. Muchas gracias al ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más.